Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Quiero compartir en esta noche la palabra del Señor que está en Hechos capítulo 16 y vamos a mirar varios textos de la Biblia, pero voy a abrir esta reflexión con el versículo 24 y 25 del capítulo 16. Dice la palabra del Señor, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Vamos a mirar el contexto de esto para poderle dar la interpretación correcta de lo que está sucediendo en este caso. Dice la palabra del Señor que Pablo y Silas en algún momento ellos iban a la oración, versículo 16, capítulo 16, versículo 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñando costumbres que no les es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió al calabozo de más adentro y le aseguró sus pies en el cepo. Gloria al Señor. Aquí encontramos a Pablo, Silas, que está en una situación bastante difícil, porque están siendo encarcelados por haber reprendido un espíritu de adivinación de aquella muchacha, el cual, si bien es cierto, ella decía una verdad, estos hombres eran siervos del Dios Altísimo, lo hacía de una manera tan reiterada que Pablo pudo entender que lo hacía a manera de burla, a manera de una manera que desagradó a Pablo. Es cuando Pablo toma la decisión de reprender al espíritu, y ese espíritu salió de aquella muchacha, fue libre de ese espíritu de adivinación, pero a las personas le daba mucha ganancia el oficio que ella tenía. Y los metieron a la cárcel, los de la cárcel más adentro, dice, y les aseguraron los pies con cadenas, cepos, unas cadenas que usaban tremendamente. Y están en una situación difícil, pero quiero compartir algo que la reflexión que quiero dar es la actitud de ellos ante la adversidad. Y eso es lo que quiero que usted y yo entendamos, la actitud que debe tener el cristiano cuando pasa por momentos difíciles, cuando esté pasando por momentos de crisis y de dificultad. Ellos están en una situación difícil, pero mire la actitud de ellos. Mire la actitud. Gloria al Señor. Están en un calabozo, están encadenados los pies, no están renegando, no los vemos renegando, no los vemos afligidos, no los vemos ahí desesperados. No, dice que ellos lo que hicieron fue que a la medianoche ellos comenzaron fue a orar. Dice que Pablo y Silas oraban, gloria al Señor, pero al mismo tiempo cantaban himnos a Dios. Mire la actitud. A veces nosotros, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad, se nos va el ánimo de adorar a Dios, se nos va el ánimo de glorificar a Dios, se nos va el ánimo de exaltar al Señor. Y estos hombres nos dan una muestra a nosotros, hermanos, que usted y yo tenemos que adorar al Señor, glorificar al Señor, no dejarnos robar el gozo del Señor, porque el gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza. Ellos se fortalecían en el Señor, y que aunque estaban presos injustamente, ellos tomaron la actitud
de orarle al Señor, pero de cantarle alabanzas. Eso no es algo que sea muy común, que uno esté en una situación difícil y que uno esté cantando alabanzas. Oiga, hermano, eso es algo que no es fácil, pero estas personas nos dan un ejemplo, amados hermanos, a nosotros, que vamos a pasar por momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles tenemos que adorar al Señor. Hay una alabanza que canta Nancy Ramírez, donde nos expresa un poco acerca de, donde el Señor dice que nos va a hacer pasar por el proceso, por la dificultad, para moldearme. Gloria al Señor. Eso lo hace el Señor porque Él es soberano, Él es el Señor de nosotros. Él es el que nos llamó y Él es el que sabe trabajar en nosotros de tal manera que nosotros estemos preparados, amados hermanos, para que cuando Él venga por su iglesia nosotros nos podamos levantar con Él. Él nos llamó, hay que permitirle y hay que aceptar que si Él nos pasa por un proceso, tenemos que estar ahí con una buena actitud como Pablo y Silas. Oraban al Señor y cantaban estando aún en esa situación. ¿Y qué sucedió? Amados hermanos, que Dios se glorificó de una manera sobrenatural, porque hubo un gran terremoto, hermano, y las cadenas se rompieron, las puertas de la cárcel se abrieron. Y mire que esto llevó, esta obra llevó tan maravillosa, llevó a que el carcelero, oiga bien, amado, que el carcelero, gloria al Señor, se convirtiera al Señor, porque él en esa situación pensó que al abrirse las puertas que todos los presos se habían ido y los presos estaban ahí y él quiso matarse. Pero Pablo le dice al carcelero, gloria al Señor, que no se hiciera daño, porque ellos estaban ahí, gloria al Señor. Y dice la palabra que él le preguntó qué debe hacer, y cuando le dice el versículo 31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mire lo que Dios hace, amados hermanos, gloria al Señor. Mire cómo se glorifica el Señor a través de aquellas personas que tienen una actitud de adoración al Señor en vez de queja. Inmediatamente se ponen a orar, a clamar y a cantarle al Señor. Y el Señor, por medio de esa actitud, produjo en ellos, produjo que sucediera este terremoto y que sucedieran todas estas cosas, y para traer salvación a esta familia. Gloria al Señor. Traer salvación a esta familia. Así que, hermano, usted y yo necesitamos entender que tenemos que mantener una buena actitud a pesar de las circunstancias y los momentos difíciles por lo que estemos pasando. Dice la palabra en Efesios 5:20, dice que nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice textualmente, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nos sucede, hermano, a los cristianos va a servir para bien, nos va a ayudar para bien, y por lo tanto hay que darle gracias en todo y por todo. Si miramos la vida de Pablo, fue una vida de Pablo bastante sufrida, amados hermanos. Gloria al Señor, un siervo del Señor, un hombre de Dios que tuvo que pasar por muchas dificultades. En la carta que le escribe a Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 3, gloria al Señor. Él le escribe a Timoteo en todo de lo que le enseña en segunda de Timoteo. En el capítulo 3 hay unos versículos que me llaman la atención. Versículo 3:10 en adelante dice, pero tú, le dice Pablo a Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Yo me puse a analizar la palabra longanimidad porque no la entendía mucho. Y la longanimidad tiene que ver con la constancia, amados hermanos, el ánimo, la perseverancia, hermano, para mantenerse uno tranquilo en medio de esa dificultad, en medio de esas circunstancias. Y eso era Pablo. La longanimidad, gloria al Señor, es precisamente eso, constancia, ánimo, de buen ánimo, a pesar de los momentos difíciles. Y dice aquí, le está relatando Pablo a Timoteo que él tuvo muchas persecuciones, dice padecimientos, le subieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que ha sufrido. Pero hay algo muy importante que dice Pablo, de todas ellas
nos ha librado el Señor. Por eso dice el Señor en su palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Amados hermanos, gloria al Señor. Tengamos una buena actitud en los momentos de dificultad. Tengamos un buen ánimo en los momentos de crisis. Gloria al Señor. Asimilemos las cosas, tomémoslas con valentía, con valor, sabiendo que el que está con nosotros nos va a sacar adelante. Gloria al Señor. Sabiendo que el que va con nosotros va a estar todos los días hasta el fin del mundo. Así que les quiero dejar esta reflexión porque me llamó la atención el caso de Pablo y Silas encarcelados y aún ellos ahí a medianoche cantando alabanzas, amados hermanos. Gloria al Señor. Eso puede ver la actitud de una persona que no está deprimida. Es una persona que está en un momento de una dificultad fuerte, pero no está deprimida. Hermano, no está derrotada, no se siente derrotada. No cuestiona, sino que espera en el Señor y glorifica al Señor, porque no hay un lugar donde no podamos adorar y glorificar el nombre del Señor, amados hermanos. Cualquier lugar es propicio para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Y en cualquier circunstancia, amados hermanos, debemos tener una buena actitud como la tuvieron estos hombres. Así que a todos ustedes, muy buenas noches. Les habla el pastor Honorato Yaruro desde la ciudad de Barranquilla. Buenas noches a todos. Bendiciones, amados.